Yubicosawash. Hola, buenos días. Muchas gracias por participar en este workshop sobre plan de transición, cómo elaborarlos, motivaciones y beneficios para las organizaciones. Mi nombre es Alfonsina y formo parte de CDP. Este webinar lo vamos a dividir en dos secciones. La primera sección es para hablar un poquito sobre CDP y en la siguiente, Nicolás de Implementa Sur continuará platicando sobre este workshop. Al final de la presentación vamos a tener un espacio para responder preguntas. Estas mismas las pueden ir poniendo en los mensajes o en el Q&A que aparece abajo de su pantalla. Muy bien. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como saben, CDP es una organización sin fines de lucro que opera un sistema de divulgación global a través del cual empresas y gobiernos pueden medir y gestionar sus datos ambientales para que en conjunto con los inversionistas podamos construir una economía verdaderamente sostenible. Hay dos principales objetivos de CDP. El principal es reducir las emisiones alineadas con el Acuerdo de París hacia una trayectoria de 1.5 grados, así como restaurar la salud de los ecosistemas. La siguiente, por favor. Actualmente ya son más de 23,000 empresas y más de 1,200 países que reportan a través de CDP, a solicitud de más de 740 inversionistas, quienes representan aproximadamente un tercio del capital global. La siguiente, por favor. En este gráfico ustedes pueden observar en las barras rojas cómo ha ido creciendo las empresas que ya reportan a CDP. Tan solo del 2022 al 2023 ha habido un incremento o ha existido un incremento del 14%. Todavía falta seguir trabajando para que más empresas se sumen a este proyecto para catalizar las acciones hacia un mundo más sostenible. La siguiente, por favor. Uno de los programas que tiene CDP es el programa de las ASP o de las Accredited Solution Providers, que trabajamos con un número selecto de consultorías. Estos socios consultores ayudan en temas más específicos, más técnicos relacionados al cambio climático, agua, bosques y objetivos basados en ciencia, entre otros. Y justamente para comenzar el workshop de hoy, le doy la palabra a Nicolás Sandoval de Implementa Sur. Muchas gracias por la introducción. Voy a compartir mi pantalla ahora. Por mientras me presento, mi nombre es Nicolás Sandoval, trabajo en la consultora Implementa Sur. Y antes de empezar con este workshop,
quiero hacer una breve introducción sobre nosotros para que sepan quiénes somos y por qué estamos aquí para hablarles de planes de transición. Como dije, Implementa Sur es una consultora especializada en cambio climático. Nuestro propósito es contribuir al diseño e implementación de prácticas sostenibles y resilientes al cambio climático. Esto quiere decir que aportamos tanto desde la mitigación como la adaptación y creemos que teniendo una visión, una mirada sistémica, los desafíos del cambio climático se pueden enfrentar de una forma correcta que cree valor tanto para la sociedad como para las empresas. Nosotros además tenemos experiencia con ya más de 200 asesorías, hemos trabajado con más de 80 clientes en Latinoamérica y el mundo y hemos también trabajado en más de 15 países. Nuestros principales servicios se dividen en tres grandes áreas temáticas. Tenemos un equipo de diagnóstico donde trabajamos en establecer indicadores que le permitan a las organizaciones identificar su exposición y vulnerabilidad frente al cambio climático. En esta línea, nosotros hacemos, por ejemplo, inventarios de carbono, huellas de carbono, también hacemos huellas de agua y análisis de ciclo de vida. Tenemos otro equipo donde trabajamos directamente en lo que es la estrategia climática. Y aquí está muy fuertemente ligado a lo que es la transición a una economía baja en carbono. Aquí nosotros trabajamos en lo que es el levantamiento y la evaluación de riesgos y oportunidades del cambio climático y también en el diseño de planes de descarbonización. Por último, tenemos un área de implementación donde asesoramos a distintas organizaciones en el diseño de modelos de negocio, esquemas de financiamiento y recomendaciones de política pública que permitan acelerar y catalizar y también habilitar la transición a una economía baja en carbono. Dicho eso, pasemos a lo que nos convoca, los planes de transición. Para empezar, quiero partir con una definición. ¿Qué es un plan de transición? Pero previo a eso, tenemos que entender un poco por qué una empresa querría tener un plan de transición. ¿Por qué las empresas están hoy en día hablando de esto? ¿Por qué CDP está hablando de esto? Y aquí existe una motivación que es muy ligada a lo que es el mercado. Y el objetivo acá es que el plan de transición le permita a una organización demostrarle al mercado y a otros stakeholders, por ejemplo, sus trabajadores, las comunidades cercanas y la sociedad civil, que está comprometida con una trayectoria de 1,5 grados, es decir, está alineada con el Acuerdo de París. Y además entregar seguridad de que el modelo de negocios de la empresa en el futuro será compatible con una economía de cero emisiones netas. Dicho eso, pasemos a lo que ya es la definición en concreto. Entonces, ¿qué es un plan de transición? ¿Cómo lo entendemos nosotros? Un plan de transición es un plan de acción que va a demostrar claramente cómo la organización ajusta su estrategia, sus planes de inversión, sus operaciones y su modelo de negocio para alinearse con las recomendaciones de la comunidad científica, para alinearse con el Acuerdo de París. Esto quiere decir reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% al 2030 y alcanzar las cero emisiones netas al 2050. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos un plan de acción? Estamos hablando de que este plan tiene que tener muy claramente definido hacia dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, cómo queremos que la empresa sea en el futuro. También tienen que estar definidas las acciones, cómo vamos a alcanzar ese objetivo. Vamos a hacer inversión, vamos a hacer proyectos, vamos a modificar los mercados en los que operamos quizá. Además, es clave que esté definido muy claramente quiénes serán los responsables de liderar este proceso y supervisarlo. Y cómo se va a financiar esto. Porque aquí uno puede tener un plan, uno puede tener una meta, pero si no existe un financiamiento claro, es muy fácil que ese plan quede solo como una declaración de buenas intenciones, quede solo en el papel. Entonces es muy importante que un plan de transición considere todos estos puntos para que sea robusto, para que quede claro, como dijimos, al mercado y a otros stakeholders, de que la empresa, la organización, está realmente comprometida con un futuro bajo en emisiones. Pasemos también ahora a lo que son otras motivaciones. Entendemos que acá hay una motivación de cara al mercado que tiene que ver con divulgación, tiene que ver con la comunicación, pero ¿cuáles son las ventajas más directas para la empresa? Y aquí quiero partir con una cita de CDP, una cita de CDP que está al principio del cuestionario de cambio climático. Paso a la cita. Al acordar la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius y continuar con los esfuerzos para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius,
los gobiernos se comprometieron a hacer la transición a una economía con cero emisiones netas de carbono. Esta transición creará ganadores y también perdedores en todos los sectores comerciales a medida que la aparición de oportunidades y riesgos relacionadas con el cambio climático se acelere en tamaño y alcance. Esta es una cita que, como dije, van a encontrar al principio del cuestionario de cambio climático de CDP, y aquí quiero hacer énfasis en los puntos de riesgos y oportunidades, porque el cambio climático nos va a hacer enfrentarnos a potenciales impactos negativos, a riesgos, pero las organizaciones que sean capaces de identificar estos riesgos y gestionarlos de manera apropiada, adelantarse a los impactos que van a tener, pueden encontrar oportunidades, pueden encontrar formas de mejorar su resiliencia y no tanto de ellos, sino que también de la sociedad en la que operan. Además, hay razones ya mucho más concretas en la gestión de una empresa que nos empujan a tener un plan de transición que va a ordenar los esfuerzos de la empresa, tanto en el corto y en el largo plazo. ¿Para qué? Para evitar los riesgos de transición, los riesgos de la transición a una economía baja en carbono. Una economía baja en carbono que puede tener cambios regulatorios, puede tener cambios tecnológicos, puede tener grandes cambios en los paradigmas de mercado. Y entonces, con un plan de transición robusto, las empresas pueden evitar estos shocks regulatorios. Si existe, por ejemplo, un cambio en lo que son los impuestos a las emisiones, una empresa que tiene un plan de transición y que ya está en camino a reducir sus emisiones y alcanzar las cero emisiones netas, se va a ver mucho menos impactada que una empresa que no lo ha hecho. Además, pueden haber nuevas oportunidades de productos y servicios que le permitan a esta empresa o a esta organización entrar a nuevos mercados o no perder la participación en los mercados que ya están. También puede existir una ventaja por el lado reputacional. Como dijimos, un plan de transición robusto demuestra al mercado y otros stakeholders que la empresa está realmente comprometida con la acción climática. No estamos hablando acá de que yo me ponga una meta y después nadie sabe cómo la voy a cumplir. Estamos hablando de que voy a tener un plan concreto con acciones bien definidas que va a demostrar cómo quiero lograr eso. Y finalmente, las nuevas tecnologías que van apareciendo, las tecnologías que aparecen para enfrentar la reducción de emisiones, para enfrentar la resiliencia y adaptarnos al cambio climático, pueden generar oportunidades para las empresas. Y muchas veces estas empresas deben adoptar nuevas tecnologías para no perder competitividad. Existe además una expectativa cada vez más grande de parte del mercado de que las empresas tengan planes de transición, de que las empresas reduzcan sus emisiones. Tenemos algunos ejemplos acá, partiendo por el European Investment Bank, que ya declaró que ellos no van a financiar más proyectos de organizaciones que sean intensivas en emisiones, a menos que la organización esté comprometida y esté descontinuando operaciones o inversiones en actividades que no se alineen con el Acuerdo de París. Acá estamos hablando de que existe una coherencia entre los proyectos bajo en emisiones que las empresas quieren hacer y que realmente su estrategia esté llegando a un futuro bajo en emisiones. Entonces, una empresa podría pedirle financiamiento a un banco para hacer un proyecto de energía renovable, por ejemplo. Pero si esa empresa también está invirtiendo en combustibles fósiles, no habría una coherencia entre los fondos que está solicitando y la estrategia de la empresa. Entonces, la mirada acá del European Investment Bank es que eso es algo que no se desea y no van a seguir habilitándolo. Por otro lado, el gobierno del Reino Unido ya está mandatando a las empresas que estén listadas y también a las instituciones financieras para que divulguen y desarrollen planes de transición. Incluso, el 2022, este gobierno creó un Transition Plan Task Force que desarrolla un estándar tanto para la elaboración como la divulgación de planes de transición. Y esto no es solo en la Unión Europea, esto es algo que estamos viendo también en el resto del mundo. Por ejemplo, existen cada día más regulaciones que están solicitando que las empresas comuniquen cuáles son sus planes de transición. En Estados Unidos, la propuesta normativa de la Security and Exchange Commission para gestionar riesgos climáticos está solicitando a las empresas que incluyan información sobre sus planes de transición. De la misma forma, la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea también está solicitando que las empresas tengan sus planes de transición divulgados hacia el mercado. Incluso existe otra directiva de la Unión Europea que está asociada a debida diligencia en sostenibilidad corporativa, que le exige a las empresas que están dentro de la Unión Europea desarrollar planes de transición para el 2026, y para cualquier empresa que esté
operando en la Unión Europea, aunque no sea una empresa con su casa matriz ahí, tenga un plan de transición para el 2028. En el ámbito más local, acá en Latinoamérica, por ejemplo, Chile ya está exigiéndole a las empresas listadas en bolsa que incorporen las recomendaciones del TCFD. Esto incluye lo que son los riesgos físicos y de transición, además de las oportunidades. Quiere que los incluyan en sus memorias anuales, sus reportes anuales. Y por otro lado, algo ya mucho más global, IFRS, un estándar ampliamente usado para lo que es el reporte financiero, ya tiene estándares asociados a cambio climático, tiene sus nuevos estándares S1 y S2. En particular, estos estándares están solicitando información nuevamente relacionada con el TCFD y con la gestión de riesgos climáticos y la llegada a una transición a una economía baja en carbono. Hablamos un poco entonces de qué son los planes de transición a grandes rasgos. También les comentamos un poco de por qué las empresas les podrían tener un plan de transición, quién se lo está solicitando. Vayamos ahora a cuáles son las características que tiene un plan de transición. ¿Qué define que un plan de transición sea robusto y no sea simplemente una declaración? Entonces tenemos acá nosotros 6 características, que son características que ya ha planteado CDP públicamente en varios documentos y queremos hacerle una bajada más concreta a ellas. Partiendo primero por los roles y responsabilidades. La gobernanza de un plan de transición debe estar claramente definida. ¿Por qué? Porque esto comunica al mercado que la transición se está considerando de forma seria en la empresa, que los más altos niveles en la toma de decisiones están involucradas en la transición a una economía baja en carbono. No estamos hablando que esto lo va a ver solo un equipo, estamos hablando que esto lo va a ver el directorio, que lo vea el equipo ejecutivo, lo que se llama el C-suite, y que ellos van a ser los responsables tanto del monitoreo como de los resultados. Ellos van a tener que hacerse cargo si el plan está avanzando bien o está avanzando mal. Y acá existe un vínculo de esta característica muy clara con marcos de reporte, en este caso el TCFD, pero también con cuestionarios. Entonces nosotros acá hacemos la conexión con lo que es el pilar de gobierno. La segunda característica de la que queremos hablar es que el plan de transición tiene que ser coherente con la estrategia de negocios de la organización. Aquí estamos hablando que la estrategia de negocios de la organización tiene que apuntar a llegar a una economía baja en carbono, y esto quiere decir que la empresa tiene que conocer tanto sus riesgos como sus oportunidades. Por otro lado, todos los impactos del plan, sean positivos o negativos, sean asociados al financiamiento, a cambios en los ingresos, deben incluirse en la planificación financiera, deben considerarse los planes de inversión de la empresa y también deben considerarse las medidas de descarbonización que la empresa esté teniendo. Esto se vincula directamente nuevamente con el TCFD, con el pilar de estrategia y el de gestión de riesgos, y con CDP en su cuestionario de cambio climático en la sección C3. La siguiente característica que queremos resaltar es que los planes de transición tienen que tener una mirada a futuro. Esto quiere decir que tienen que tener una mirada de mediano y largo plazo, pero que no pueden dejar de lado el corto plazo. Porque si yo me pongo una meta que es para 20 años más y nadie ve acciones al respecto, es muy difícil que el mercado y los stakeholders tengan credibilidad en que ese plan va a funcionar. Entonces acá es clave que las empresas tengan acciones de corto plazo, tengan objetivos de largo plazo y tengan acciones que conecten ambas. De esa forma van a poder darle mucha más robustez a su plan. Y esto se relaciona nuevamente con el pilar de estrategia del TCFD y con la sección C3 del cuestionario de CDP de cambio climático. La cuarta característica que queremos destacar es que los planes de transición deben ir acompañados de indicadores cuantitativos, y estos indicadores deben tener plazos asociados. Los indicadores cuantitativos nos van a ayudar entonces a medir de forma objetiva el avance del plan, y que estos tengan plazos va a hacer lo mismo. Si es que yo tengo una meta intermedia al 2025, al 2030, es mucho más fácil ver qué tan cerca o qué tan lejos estoy con mis acciones y si es necesario implementar nuevas acciones, generar más inversión. Y es por eso que estas metas intermedias y, por ejemplo, trayectorias de reducción de emisiones van a hacer que un plan sea mucho más concreto. Esto está relacionado con el pilar de métricas y metas del TCFD y con el cuestionario de cambio climático de CDP en las secciones C5, C4, C6 y C10. La quinta característica que queremos destacar es que un plan de transición tiene que tener una mirada de largo plazo, sí, pero tiene que ser flexible al mismo tiempo. Un plan de transición tiene que ser capaz de responder a nueva información.
Y esto se debe a que como son planes de largo plazo con mirada a futuro, va a haber alta incertidumbre. Este es un plan que estamos diseñando ahora y que nos va a llevar a una economía baja en carbono que podríamos alcanzar el 2040 o el 2050. El mercado va a cambiar en ese periodo, el negocio va a cambiar en ese periodo, la tecnología va a cambiar en ese periodo. Y las empresas deben considerar esta nueva información para actualizar su plan. Además, si es que se definen mecanismos claros para la actualización del plan de forma regular, para incorporar, por ejemplo, nuevas medidas de mitigación, para incorporar nuevas tecnologías, o también, como antes dije, para hacer cambios al plan, si es que este va atrasado, si es que no se están cumpliendo las metas intermedias, esto tiene que ser parte del plan desde un comienzo. Aquí no queremos ser tan reactivos como que vemos que el plan no está cumpliéndose, entonces vamos a tener que diseñar algo para abordarlo, sino que desde un principio sabemos que se necesitan estos mecanismos. Y esto está relacionado con el pilar de estrategia del TCFD y nuevamente con la sección C3 del cuestionario de cambio climático de CDP. La última característica que vamos a destacar es que un plan de transición debe cubrir a toda la organización. Cuando hablamos de toda la organización, estamos hablando de que el modelo de negocio de la organización, si es que se va a transformar para alcanzar un futuro bajo en carbono, no puede estar excluyendo partes significativas de esta. Si es que yo excluyo una parte importante de mi negocio de mi plan, lo que estoy comunicándole al mercado es que tengo brechas en mi modelo de negocio que hoy en día no sé cómo abordar. Entonces, esto le quita credibilidad al plan. Y de la misma forma, cuando una empresa tiene un plan de transición, no puede enfocarse solo en sus emisiones directas, no puede enfocarse solo en su operación, porque incluso si alcanza las cero emisiones operacionales, sus insumos y los servicios que contrate pueden tener emisiones asociadas y eso también expone a la empresa a riesgo de transición. Por lo que la empresa debe considerar no solo una mirada interna, sino que también mirar a toda su cadena de valor. Dicho eso, tenemos varias actividades que son concretas de cómo una empresa puede empezar a acercarse a tener un plan de transición robusto. Entonces, estas son acciones que van a ayudar a una organización a tener las características que les explicamos anteriormente. La primera de esas acciones que recomendamos es la medición de la huella de carbono, y aquí hago referencia de nuevo a lo que dije recién, de toda la cadena de valor, pero además el levantamiento de riesgos climáticos. Cuando hablamos de medir la huella de carbono, la recomendación es clara. Aquí hay que usar estándares reconocidos. Queremos que se mida todo en la misma moneda. Queremos que la información de una organización sea comparable con de las otras organizaciones. Tiene que considerar toda la cadena de valor también. Y esto quiere decir que el alcance 3 tiene que medirse con especial atención porque no solo por su complejidad, por ser quizás más indirecto en el control operacional de la empresa, sino que porque muchas veces puede representar una fracción muy grande del inventario de una organización. Y, como dijimos, la huella de carbono es un indicador que refleja la exposición de la empresa a riesgos de transición, ya que la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero están directamente relacionadas con el uso de combustibles fósiles. Y la segunda parte de esta acción sería el levantamiento de riesgos climáticos. Nosotros recomendamos que las empresas comiencen por identificar los riesgos climáticos que pueden afectar a su operación y a su cadena de valor, y que cuando identifiquen un riesgo que es prioritario o material, empiecen a dimensionar su impacto financiero para el negocio. Estamos hablando acá de que se haga una evaluación cuantitativa, se utilice herramientas como el análisis de escenarios y se llegue a un resultado que permita a la organización tomar acciones futuras. Acá a la derecha nosotros estamos mostrando una forma de mirar el riesgo climático, que es una forma que hoy en día utiliza el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, también el Banco Interamericano de Desarrollo, y consiste en separar el riesgo en tres componentes: de amenaza, exposición y vulnerabilidad. No vamos a entrar en detalle en esto, pero les recomendamos que revisen este tipo de fuentes, que revisen las recomendaciones que entrega el IPCC al respecto. La segunda acción que nosotros estamos sugiriendo aquí es que se definan objetivos de reducción de emisiones de mediano y de largo plazo. Entonces nosotros dijimos, un plan de transición tiene que tener indicadores cuantitativos, estos tienen que tener plazos y tiene que tener una mirada a futuro. Los objetivos de reducción de emisiones nos ayudan a aterrizar esa ambición climática a algo concreto. Nos ayudan a aterrizar esa ambición climática a una trayectoria de reducción de emisiones que va a estar basada en la ciencia, porque estamos usando, por ejemplo, un estándar como Science Based Targets. Estos objetivos de largo plazo se acompañan con objetivos de mediano plazo, que como dijimos anteriormente, van a catalizar la acción climática. De esa forma, yo no puedo pensar en
bueno, puedo hacer la inversión en los próximos 15 años. No, yo tengo que hacer inversión o tengo que cambiar mi operación desde ya. Y estos objetivos de largo plazo, ya más al 2050, por ejemplo, son los que nos van a hacer alcanzar las cero emisiones netas. Entonces está muy alineado con lo que sería la transición a una economía baja en carbono. La tercera acción recomendada es que se analice cómo la regulación y también compromisos locales van a afectar la agenda climática de la organización. ¿A qué nos referimos aquí? Cuando una empresa opera en una jurisdicción que ya tiene compromisos, por ejemplo, un NDC que tiene planes de mitigación y adaptación que pueden ser regionales, pueden ser sectoriales, pueden ser nacionales, la empresa debe considerar cómo eso afecta a sus plazos, cómo eso afecta a sus objetivos. Una empresa no puede estar teniendo un objetivo que sea menos ambicioso que la jurisdicción donde opera o se va a enfrentar a problemas regulatorios o a problemas con las comunidades cercanas. De esta forma, una mirada que considere la regulación y compromisos le va a permitir a las organizaciones alinearse con ellos y entender si es que existen potenciales riesgos regulatorios para el futuro. La cuarta acción es que se defina un plan de descarbonización. Nosotros hemos estado hablando de plan de transición porque estamos hablando de transitar a una economía baja en carbono. Pero en concreto esa transición debe involucrar una descarbonización rápida. Estamos hablando de que las empresas reduzcan sus emisiones de forma sostenida. Y eso significa que las empresas tienen que tener un plan de descarbonización que esté correctamente financiado. La recomendación aquí es que las empresas analicen su inventario de emisiones y identifiquen cuáles son las principales fuentes que deben gestionar. Esto va a requerir que las empresas levanten medidas de mitigación, pueden ser de eficiencia energética, puede ser sustitución de procesos de insumos, cambios de conducta o cambio de fuente de energía que le permitirán disminuir sus emisiones y así disminuir su exposición a los riesgos de transición. Este plan de descarbonización puede apoyarse en herramientas como las curvas de costo marginal de abatimiento, que nos van a ayudar a priorizar distintas medidas según su costo-efectividad. De esa forma, si tenemos un presupuesto limitado, podemos organizar la inversión que tengamos según qué inversión va a lograr la mayor reducción de emisiones por cada unidad monetaria invertida. Y como dijimos anteriormente, el costo del plan de descarbonización debe estar claramente definido y también así su financiamiento. Un plan que no tiene recursos es un plan que no se va a ejecutar. Y eso quiere decir que es un plan que no va a darle seguridad al mercado, no va a darle seguridad a los stakeholders. Acá también hay una mirada que se da sobre todo en el sector financiero, que es que las empresas de la economía real, tienen esta necesidad de disminuir su riesgo de transición, de disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto va a requerir inversión. Y las empresas del sector financiero, por ejemplo bancos, van a poder entregar y habilitar esa transición a la economía baja en carbono. Entonces, lo que era un riesgo de transición para la economía real se está volviendo una oportunidad de financiamiento para el sector financiero. Entonces, el sector financiero acá tiene un rol claro que aunque muchas veces no va a ser descarbonizar su propia cadena de valor, sí va a ser habilitar la reducción de emisiones en el resto de la economía. La quinta acción está muy relacionada con un punto que planteamos antes, que es la gobernanza. Aquí estamos hablando de que se asignen responsables, se asignen plazos. Y esto es porque, como dijimos, un plan de transición que no tenga una gobernanza clara es poco creíble. Es un plan que de cara al mercado no da confianza. Entonces aquí estamos hablando de que la empresa le dé estructura a su plan de transición, estableciendo responsables, por ejemplo, responsables a nivel de directorio, altos ejecutivos o comités ejecutivos para monitorear el desempeño del plan, que esto lo hagan con regularidad y tomar acciones cuando el plan se esté atrasando, por ejemplo. Además, este monitoreo requiere que hayan plazos claros. Si yo no sé para cuándo tengo que cumplir mi objetivo, es muy difícil que sepa si estoy atrasado o no. Y con eso quiero hacer referencia a algo que CDP publicó hace no tanto tiempo, que es que hoy en día existe avance en el mercado. Existen muchas empresas que están avanzando con sus planes de transición, pero son pocas las que cuentan con todas las características que nosotros presentamos hoy día. De las más de 18.600 empresas que hoy en día reportan el cuestionario de cambio climático de CDP, solo el 0,4%, entonces acá de ese total son 81 empresas, cuenta con divulgación al mercado que cubre todas las características que nosotros vimos.
Entonces estamos viendo que de a poco las empresas están empezando a adaptarse, están empezando a incorporar estos lineamientos, pero hoy en día no hay suficiente avance. Y por mucho que esto sea un gran esfuerzo, estamos hablando de que son muchas las acciones que se tienen que tomar, es una mirada estratégica que no se hace de forma rápida en las organizaciones, es algo que sin embargo tiene que ocurrir, porque necesitamos transitar hacia una economía baja en carbono. Y el mensaje que le queremos dar aquí es que es fundamental que ustedes en sus organizaciones comiencen a definir planes de transición, aunque sea de forma gradual, aunque no tengan las 6 características hoy en día, aunque no hagan las 5 acciones que les estamos recomendando. Empiecen a hacerlo, esto va a ser un punto de partida, no es necesario que las hagan todas al mismo tiempo, pero sí que definan cuándo quieren abordar cada una de ellas. Y esto les va a permitir definir cuál es su ambición climática, les va a permitir catalizar la acción climática y de esa forma empezar a transitar a una economía baja en carbono. Aquí quiero volver a destacar un punto que ya mencionamos varias veces, que es que la flexibilidad de estos planes es central. Estos planes no pueden ser rígidos, estos planes tienen que ir cambiando en el tiempo y tienen que adaptarse a nueva información. De esa forma, las organizaciones se aseguran que van a lograr a llegar a buen puerto. Con eso, quiero abrir la palabra para preguntas. No sé si hay, he visto que hay varias personas con la mano levantada. No sé si hay algo que les gustaría destacar al equipo de CDP o alguna pregunta que ya se haya hecho por el chat. Sí, si gustas, podemos empezar con las preguntas en el chat. Muchas gracias, Nicolás, por la gran presentación que proporcionaste hoy. La primera pregunta que tenemos es si CDP es obligatorio. Si me permites, la voy a contestar. Adelante. Eh, Unirse a CDP permite a las empresas administrar sus datos medioambientales, facilitando el seguimiento de sus acciones ambientales y fortaleciendo su estrategia. Como tal, no es obligatorio per se, pero comunicar estos datos a través del cuestionario de CDP les brinda a ustedes como empresas y a sus organizaciones a proteger y mejorar la reputación de su organización. Impulsa una ventaja competitiva, les ayuda a identificar riesgos y oportunidades y dar seguimiento al progreso de su estrategia. Si quieres, seguimos con la siguiente. Esta sí es para ti, Nico. Entonces, para hacer un plan de transición, es forzoso hacer la evaluación de R&O de TCFD primero. Sí, acá nosotros, aunque no sea obligatorio, es muy difícil tener un plan de transición si no se evaluaron los riesgos y las oportunidades asociadas al cambio climático. ¿Por qué? Porque justamente la transición es la que va a estar generando muchas veces estos impactos que queremos abordar. Entonces, si nosotros no hemos identificado cómo el cambio climático nos va a afectar, es muy difícil que podamos definir un plan para enfrentarlo. Entonces, aunque no sea directamente obligatorio, creemos que es un paso muy recomendado, un paso que sirve como punto de partida y que puede ayudar a las organizaciones no solo con sus planes de transición, sino que a definir cambios operacionales en sus próximos años. Muchas gracias, Nico. La siguiente pregunta es, perdón, disculpe. Entonces, para el sector de oil and gas, donde la guía sectorial aún no se ha emitido, ¿qué otra iniciativa existe que debería de tenerse en cuenta para establecer que los objetivos fijados están alineados al 1.5? Sí, perfecto. Bueno, como bien dijeron, hoy en día no existen guías tan claras sobre cómo el sector oil and gas debe abordar la transición a una economía baja en carbono. Eso no quiere decir que el sector oil and gas está exento de empezar a enfrentar el cambio climático, y esto muchas veces tiene que ver con cómo el sector oil and gas se reinventa. ¿Cómo puede transitar un sector tan alto en emisiones a ser alguien que aporte a la transición baja en emisiones? Y aquí hay, por ejemplo, iniciativas de reconversión de plantas que hoy en día operan con gas. Se pueden reconvertir a empezar a usar una fracción de hidrógeno verde. También se pueden usar lo que son termoeléctricas. Se les pueden dar usos que no involucran la quema de combustibles fósiles. Además, hay mucho know-how que está en las organizaciones de oil and gas, por ejemplo, en la exploración de yacimientos marinos, que podría en el futuro servir para impulsar lo que es la energía geotérmica
y también para lo que es la captura de CO2 en yacimientos minerales. Aquí estamos hablando de captura de CO2 más permanente, captura de CO2 que puede estar ahí por miles de años. Entonces, aunque el sector de oil and gas sí tiene riesgo de transición importante y sí tiene que reinventarse, no quiere decir que no va a tener un rol en esta transición. Muchas gracias, Nico. La siguiente es, ¿qué otros marcos son válidos para hacer un análisis de riesgos y oportunidades? Tengo entendido que TCFD se desintegró. Sí, aquí hay un punto que más que el TCFD se haya desintegrado, el TCFD hoy en día pasó a ser parte de IFRS. IFRS absorbió a lo que era el TCFD y es IFRS quien va a estar a cargo de entregar nuevos lineamientos asociados a esto. Entonces, por mucho que el grupo de trabajo inicial, lo que era el Task Force on Climate Related Financial Disclosures, hoy en día no exista como una organización independiente, sigue existiendo como parte de IFRS y se siguen entregando nuevos lineamientos. Aquí está lo que es los estándares S1 y S2 de IFRS, que entran en vigencia ya desde este año y que cubren lo que eran las recomendaciones del TCFD. Incluso están tomando lo que eran estas recomendaciones del TCFD y las están llevando a indicadores más concretos. Ya no van a ser recomendaciones de divulgación, sino que van a ser indicadores para que las empresas incluyan en sus reportes financieros. Muchas gracias, Nico. Otra pregunta para ti. Un plan de transición puede ser pasar de un 42% de energía renovable del 2023 a un 100% de energía renovable para consumir para el 2024. Bueno, aquí hay un punto bien interesante que conversar, porque cuando estamos diciendo pasar de un 42% de energía renovable a un 100%, tenemos que tener claro a qué nos estamos refiriendo. Cuando una empresa instala autogeneración, es decir, instala una planta fotovoltaica o una planta eólica que está conectada directamente a sus operaciones, esa empresa va a estar usando esa energía renovable. Si una empresa está declarando que consume 100% de energía renovable a través de mecanismos como un contrato o un IREC, entonces ahí es donde esto ya escapa un poco lo que es un plan de transición, porque estamos hablando de simplemente algo contable. No estamos hablando de que la operación haya cambiado, no estamos hablando de que se haya reducido la exposición a riesgo de transición. Entonces, justamente ahí es donde está lo que se hace la distinción entre el método de mercado, location-based para la huella de carbono, y el market-based, el método que van a diferenciar justamente este punto. Entonces, cuando una empresa tiene sus ubicaciones por método de ubicación, es decir, a la red eléctrica está conectada en cero, ahí sí estaríamos hablando de que quizás consume 100% de energía renovable y que está avanzando en la transición a una economía baja en carbono. Si es simplemente a través del método de mercado, entonces eso no la estaría ayudando con su plan de transición. Muchas gracias, Nico. Bueno, esta pregunta la voy a responder yo. Eh, el cuestionario de CDP es público. El cuestionario, si ustedes lo contestan, puede ser público o no público. Eso va a depender de varios factores. Si tienen como más dudas, igual eh, podemos generar una reunión y después podemos platicar un poco más acerca de esto. Y también la siguiente pregunta es, ¿tendrán información de cuándo serán publicadas las calificaciones de CDP? Ahorita les voy a mandar un link del timeline para este año para que ustedes puedan observar justamente esta información a detalle. La siguiente pregunta es, ¿tendrán alguna fecha de cuándo se publicarán las nuevas reglas para el CDP del 2024? E igualmente, esta información la vamos a compartir en la página web de CDP. Y la siguiente es, ¿cuáles serían las fases para CDP? Entiendo que el plan de transición es uno de ellos. Eh, no sé si Sí, me podrías especificar. Ah, ¿vas? Ok. sí, no, ahí quería sí, justamente comentar que más que sean fases, CDP hoy en día tiene un cuestionario de cambio climático. Este cuestionario de cambio climático tiene varias preguntas que están directamente asociadas con lo que es un plan de transición. Entonces, más que sea una fase de CDP, esto es parte de lo que le permitiría a una empresa contestar de forma apropiada al cuestionario.
contar con un plan de transición, como vimos en la presentación, va a ayudar a las organizaciones a responder varias partes del cuestionario y darle seguridad al mercado y sus stakeholders de que efectivamente está transitando a una economía baja en carbono. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat. Y es, ¿cómo se diferencia o complementa un plan de transición con una estrategia climática? Perfecto. Ahí hay que entender muy claramente que una estrategia climática muchas veces va a considerar una mirada más amplia que solo transitar a una economía baja en carbono, principalmente porque una estrategia climática puede considerar la resiliencia, puede considerar la adaptación. Y eso está muy ligado a lo que son los riesgos físicos. Entonces, un plan de transición quedaría dentro del paraguas de una estrategia climática, sería parte de, y también tiene una mirada que es mucho más de cómo yo cambio mi modelo de negocios, mientras que la estrategia climática tiene que tener una mirada no solo del modelo de negocio, sino que también de los impactos que la empresa tiene y los riesgos físicos que enfrenta. Ok, muchas gracias, Nico. Y bueno, estas son todas las preguntas que nos enviaron por el chat. También veo en los mensajes que hay un problema en el link. Ahorita lo vuelvo a compartir. Y bueno, eh, ok. Hay otra pregunta. ¿Es necesario divulgar mi plan de transición o es algo interno? Aquí hay un punto bien interesante. Un plan de transición va a beneficiar a la empresa aunque este no sea público, porque va a ayudar a la empresa a reducir su exposición a riesgo de transición, la va a ayudar a enfrentar los desafíos del cambio climático y la va a ayudar a identificar nuevas oportunidades. Pero si es que la empresa ya está haciendo todo ese proceso, si la empresa ya está enfrentando el cambio climático de una forma que siente que es madura, no hay mucha razón para no comunicarlo al mercado. El nivel de divulgación que la empresa quiera tener va a depender simplemente de ella, pero si es que ese plan es robusto y es un plan confiable, la recomendación es que se divulgue porque va a ayudar a la empresa, aunque sea desde el punto de vista de cómo es percibida en el mercado. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, estas son todas las... Ah, no. Hay otra pregunta. Eh, ¿Cómo considero los offsets en mi plan de transición? Ya, aquí hay un punto bien interesante. Cuando nosotros hablamos de ponerse un objetivo de reducción de emisiones, estamos hablando principalmente de que las empresas deben mitigar, deben reducir las emisiones que tiene su operación y su cadena de valor. Los offsets son mecanismos de compensación y la compensación debe ser el último eslabón del proceso. Nosotros aquí vamos a buscar primero mitigar, reducir todas las emisiones que podamos. Y cuando ya no se pueda reducir más emisiones, cuando ya agoté todas las opciones tecnológicas, todas las opciones económicas que existían, yo recién ahí voy a empezar a compensar. Y esto es porque lo más importante hoy en día es justamente reducir las emisiones. Si nosotros logramos reducir las emisiones y además tenemos mecanismos, por ejemplo, de captura, en un futuro podríamos llegar a lo que son las cero emisiones netas, que es el objetivo que realmente queremos. Muchas gracias, Nicolás. Ahora sí son todas las preguntas. Eh, no, hay otra pregunta más que salió. Si tenemos tiempo, ¿gustas responderla? Sí, no hay problema. Sí, perfecto. Dices que IFRS S1 y S2 empieza a regir este año. Esto implica reportabilidad de 2024. En el caso de Chile, si la CMF no se adhiere a S1 y S2, ¿no es obligatorio reportarlo? Bueno, acá esa pregunta, el problema que tenemos hoy en día es que S1 y S2 se publicaron recientemente y se publicaron después de que la CMF en Chile había publicado lo que es su norma de carácter general 461. La CMF hoy en día no se ha pronunciado al respecto de si es que va a esperar que las empresas adhieran a S1 y S2 o que simplemente consideren lo que ya se plantea en la 461. Algo importante de entender aquí es que tanto la 461 como IFRS
van a el mismo punto, al mismo objetivo, que es que las empresas reporten información ESG asociado a estándares SASB y al mismo tiempo que reporten sobre sus riesgos y oportunidades del cambio climático. Entonces, aunque uno use uno o el otro estándar, de todas formas va a estar entregando información que es la expectativa que el mercado está teniendo hoy en día. De todas formas, una vez que la CMF se pronuncia al respecto, va a haber más claridad, pero como dije, ambos apuntan en la misma dirección. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, por participar en este webinar. Nos encantó tenerte aquí y que nos platicaras un poquito de este workshop. Y bueno, ya no hay ninguna pregunta. Esta grabación será enviada a los correos de inscripción. Si no hay nada más, les agradecemos. Fue un gusto poder estar con todos ustedes y nos No me vemos dan día. próximamente. Ok. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias por atender. Hasta luego.